Carlos. Buenos días, el día vamos a explicar lo que es dorso y cuello. Los integrantes del grupo son Barrera Cerón e Ison Andrés, González Cumaco, Windy Dayana, Lozada Ortiz, Juan Sebastián, Solano Cuellar, Jaime Andrés y Juliana Tobar Macías, quien les habla. Vamos a iniciar con la porción superficial de los músculos del dorso. Inicialmente vamos a tener lo que es el trapecio. El trapecio es un músculo plano y triangular del tórax posterior que cubre la parte superficial y posterior del cuello y además de eso de los hombros. Sus fibras superiores, medias e inferiores van a ayudar a los movimientos de la cintura escapular y el cuello. El origen de este músculo va a ser en el hueso occipital, ligamento nucal y las apófisis espinosas de la vértebra C7 a la T12. Su inserción principal va a ser en el tercio lateral de la clavícula y el acromión y la espina de la escápula. Vamos a ver que su inervación va a estar dada por el nervio accesorio y el plexo braquial. Su acción principal va a ser que las fibras superiores van a ayudar en la elevación y la rotación ascendente de la escápula y en la extensión y flexión lateral del cuello. Además de esto, las fibras medias van a ayudar en la aducción de la escápula y las fibras inferiores ayudan en la depresión y rotación ascendente de la escápula. Ahora vamos a hablar del músculo romboides mayor y el músculo romboides menor. Iniciaremos por el músculo romboides mayor. Este músculo tiene su origen en la apófisis espinosa T2, T5, como vemos en la imagen a continuación. Por otro lado, su inserción es en el borde medial de la escápula. Y la arteria principal es la arteria dorsal de la escápula. También es importante resaltar su nervio y su inervación más importante, que es el nervio dorsal de la escápula C5, como vemos aquí en la imagen. También es muy importante entender la acción y la función que tiene este músculo en el cuerpo. En este caso, tira de la escápula medial y cranealmente y la comprime contra las costillas, como vemos en la ilustración a continuación. Ahora hablaremos un poco más del músculo romboides menor. Este músculo tiene su origen en las apófisis espinosas de las vértebras C7 y T1. Su inserción está en el borde medial de la escápula, como vemos a continuación. Por otro lado, su arteria es la arteria dorsal de la escápula, como vemos a continuación, y su nervio es el nervio dorsal de la escápula, como veremos a continuación. Por otro lado, este tiene como acción elevar y rotar descendiendo la cavidad glenoidea. También fija la escápula a la pared torácica, como vemos en la imagen. Ahora tenemos el músculo serrato posterior inferior. Entonces, este principalmente se origina en las apófisis espinosas T1 y T12, al igual que L1 y L2, y los ligamentos supraespinales correspondientes. Este tiene la inserción en el borde inferior de las costillas 9 y 12, lateralmente al ángulo, como lo podemos ver en la imagen. Principalmente la función de estos es inspiratorios. El superior es elevado a las costillas superiores y el inferior es el depresor de las costillas inferiores. Ahora iremos con el músculo elevador de la escápula. Este es un músculo que se encuentra en la parte inferior de la nuca, es par y tiene una forma triangular, como vemos en la imagen. Ahora vamos a diseccionar para ver de una mejor manera este músculo. Este tiene su origen en las apófisis transversas de las vértebras C1 y C2 y los tubérculos posteriores de las apófisis transversas de las vértebras C3 y C4. Su inserción específicamente va a estar dada por la superficie posterior del borde medial de la escápula, desde el ángulo superior hasta la raíz de la espina de la escápula. Su irrigación va a estar dada por la vena escapular dorsal
y su inervación principal va a estar dada por los ramos directos de los ramos anteriores de los nervios espinales C3 y C4 y además de esto por los ramos del nervio dorsal de la escápula. Ahora vamos a ver que las acciones principales que tiene es que es un elevador y un aductor de la espalda, como vemos en la imagen, e inclina la columna vertebral. La amplitud del movimiento de elevación de la escápula es de 10 centímetros y este músculo es el responsable de elevarlo 5 centímetros, como vemos aquí en la imagen. Ahora vamos a hablar del músculo iliocostal cervical. Entonces, este se origina en el sacro, la cresta ilíaca, la apófisis transversas de las vértebras torácicas y lumbares inferiores. Y su inserción va a estar dada por las costillas y también por las arterias intercostales y lumbares, también los nervios, los cuales son la rama posterior de los nervios espinales, como los vemos acá, y la acción va a ser la de la inclinación de la cabeza y el cuello hacia el mismo lado y bilateralmente la extensión de la columna vertebral, como lo podemos apreciar en la gráfica. Ahora vamos a hablar del músculo erector de la columna. Como lo podemos ver, son músculos de gran envergadura dentro del cuerpo humano. Su origen va a estar dado en la vértebra L1 a la L5, mientras que por otro lado, su inserción va a estar dada en la vértebra T2, también en la T12 y para finalizar en la L5. También vamos a darnos cuenta que está en la segunda costilla, tercera costilla, cuarta costilla, quinta costilla, sexta costilla, séptima costilla, octava costilla, novena costilla, décima costilla, undécima costilla, duodécima costilla y para finalizar va a estar en la vértebra L1, como lo podemos observar allí. También vamos a hablar de los que ya son las arterias sacras laterales, como lo podemos ver ahí, que son las que están de un color azul, como lo podemos ver. También tendremos los nervios. Recordemos que esta parte tiene nervios y su función principalmente va a estar en la acción bilateral, como lo podemos ver ahí, que es de extender tanto el cuello como la columna vertebral, como lo podemos ver aquí claramente cómo está haciendo el movimiento. Ahora vamos a hablar del músculo multifido. Este es un conjunto de fibrosos fascículos musculares los cuales rellenan las ranuras en ambos procesos espinosos de las vértebras. Su origen va a estar dado en la vértebra C4 hasta la S5 sacra, como la podemos observar en pantalla, y su inserción va a estar dada en la C2 hasta la vértebra L5. Como nos podemos dar cuenta, lo que está en un color azul parpadeando, esas son las arterias, como lo podemos ver en pantalla. Sí, ahí tenemos lo que ya son las arterias, y por otro lado tenemos la rama posterior del nervio espinal, como lo podemos ver en pantalla. Esto lo que estamos viendo es el nervio espinal. Eso pues ya sería el músculo, y por otro lado en la función unilateral es la rotación hacia el lado contrario y la inclinación lateral de la cabeza, como lo podemos ver aquí. Músculo semiespinoso torácico. Este consiste en fascículos carnosos, delgados, estrechos e interpuestos entre los tendones de una considerable longitud. Su origen va a estar dada en las apófisis transversales de la sexta a la décima vértebra torácica, y su inserción va a estar dada en la apófisis espinosas de la cuarta vértebra torácica superior y las dos vértebras cervicales inferiores. Su función lateralmente es la de flexionar la cabeza y el cuello en un mismo sentido. Ahora vamos a hablar de los músculos rotadores del tórax. Entonces, principalmente su origen va a estar dado en la superficie posterior de la margen superior de la apófisis transversa de las vértebras torácicas, como lo vemos aquí. Su inserción va a estar dada en la cara lateral de las láminas de las vértebras torácicas.
En las arterias, las ramas dorsales de las arterias intercostales posterior de la aorta torácica, y en los nervios, las ramas dorsales de los nervios espinales torácicos que van de T1 a T11, como lo vemos allí. En la acción va a estar pues principalmente en la extensión de las vértebras torácicas, traductores prospectivos que monitorizan la posición de los movimientos de la columna vertebral, como lo podemos ver aquí. Ahora vamos a comenzar a hablar de los músculos elevadores de las costillas, como lo vemos aquí en la gráfica. Entonces, principalmente ellos se originan en las apófisis transversas C7 y T1, al igual que T11. Entonces van a hacer la inserción en las costillas subyacentes entre los tubérculos y el ángulo. Ellos tienen una inervación de la rama dorsal torácica inferior, la irrigación en las arterias intercostales posteriores, y la función principalmente de ellos es elevar las costillas, como lo podemos ver aquí en la gráfica. Ahora vamos a hablar de los músculos intertransversos lumbares mediales. Su origen principalmente va a estar dado en la vértebra T2 hasta la L5 sacra, y su origen va de la vértebra T1 a la vértebra L5. Como ya lo hemos venido repitiendo, lo que vemos en pantalla son las arterias como lo vemos allí, y posteriormente vamos a ver lo que ya sería los nervios que vemos en pantalla, son los que están pues de una coloración azul. En cuanto a su función de la forma unilateral, esta es de la inclinación hacia el mismo lado, como lo vemos allí en la animación, y de forma bilateral es la extensión o la hiperextensión. Bueno, ahora vamos con los músculos de la nuca. Inicialmente tenemos el trapecio, sin embargo, como ya lo tocamos en dorso, vamos a diseccionar y seguir con la segunda capa. Inicialmente tenemos el esternocleidomastoideo. Este es un músculo del cuello que a menudo se clasifica con los músculos cervicales laterales y surge de dos cabezas y ayuda a los movimientos de la columna vertebral y de la cabeza. Su origen está en la parte superior de la superficie anterior del manubrio y el borde superior de la superficie anterior del tercio medial de la clavícula. Su inserción está dada por la cara lateral de las apófisis mastoides y la línea nucal del hueso occipital. La inervación está en el nervio accesorio y las ramas de las divisiones anteriores de los nervios C2 y C3. La irrigación está dada por la arteria occipital y la arteria tiroidea superior. Inicialmente tenemos los movimientos de flexión lateral y de extensión, y además la rotación contralateral de la cabeza y la flexión lateral de la columna vertebral. Aquí tenemos el músculo esplénido del cuello, que está ubicado junto al esplénido de la cabeza. Este le da un aspecto de V a la zona y se encuentra en la parte media inferior del ligamento de la nuca y en las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical. Ahora, hablando un poco más del origen, nos damos cuenta de que su origen específico está dado en el ligamento de la nuca y en el proceso espinoso desde la C3 hasta la T3, como vemos aquí en la imagen. Su inserción se da en el proceso mastoideo del hueso occipital y del hueso temporal, como hemos señalado aquí en la imagen. Ahora, hablando más un poco de la irrigación de este músculo, vemos que las ramas musculares de la aorta son las encargadas de generar una irrigación a este músculo. Y su inervación va a estar dada por la rama posterior de los nervios espinales, desde la C3 hasta la C4, como hemos señalado en la imagen. Ahora, hablando más como de la función y de la acción que toma este músculo en el cuerpo, nos damos cuenta de que extiende, gira y flexiona lateralmente la cabeza, un proceso esencial e importante en el funcionamiento del cuerpo humano. Aquí tenemos el músculo recto posterior mayor de la cabeza. Inicialmente vemos que su origen es en la apófisis espinosa del axis, como vemos en la imagen. Y su inserción principal es en la porción lateral del hueso occipital. Su inervación está dada por la rama posterior del C1, como vemos en la imagen,
Y la acción principal que realiza es la extensión de la cabeza, la rotación de la cara hacia el mismo lado, como vamos a ver en los siguientes movimientos. Bueno, aquí tenemos el músculo semiespinoso de la cabeza. Su origen principal se origina en las vértebras desde la C4 hasta la T7 específicamente. Este músculo parte de los procesos articulares de C4 hasta la C6 y de los procesos transversales desde C7 hasta T7, como vemos en la imagen a continuación. Su inserción se da en el hueso occipital, que es el hueso ubicado en la base posterior del cráneo, y este músculo se une al hueso occipital entre las líneas nucales superior e inferior, que son crestas ubicadas en el hueso occipital. Su irrigación, como vemos en la imagen, es en las ramas musculares de la arteria occipital y de la arteria carotidia externa. Su inervación está dada por las ramas dorsales de los nervios espinales cervicales, como vemos aquí en la imagen, y su acción principal, como vamos a ver ahorita, son actuar bilateralmente, extender e hiperextender la cabeza actuando unilateralmente. También flexiona y gira la cabeza ipsilateralmente, como estamos viendo aquí en la imagen. Aquí tenemos el músculo oblicuo menor de la cabeza. Su origen es en la apófisis espinosa del axis, como vemos en la imagen, y su inserción en la apófisis transversa del atlas. Su irrigación está dada por la arteria vertebral y la rama descendente de la arteria occipital, como vemos en la imagen. Y su inervación está dada por el nervio suboccipital, como vamos a ver a continuación. Como punto muy importante hay que tener en cuenta los movimientos y la función de este músculo, pues extiende e inclina lateralmente la cabeza, como vemos en la imagen. Aquí tenemos el músculo oblicuo mayor de la cabeza. Como vemos, su origen principal se dará en la apófisis transversa del atlas y su inserción en el occipital. Su irrigación va a estar dada por la arteria vertebral y la rama descendente de la arteria occipital, como vemos en la imagen a continuación. Además de esto, su inervación va a estar dada por el nervio suboccipital, como vemos en la ilustración, y ahora hablando un poco más de la función de este músculo, vamos a tener en cuenta, como lo vamos a ver en la siguiente imagen, que se va a extender y va a inclinar lateralmente la cabeza. Aquí tenemos el músculo recto posterior menor de la cabeza. Su origen principal está dado en el tubérculo posterior del arco posterior del atlas, como vemos en la imagen, y su inserción está dada en la línea nucal inferior del hueso occipital y la superficie entre esta y el foramen magno. Como vemos aquí, esta es la vena principal de irrigación de este músculo. Y su inervación está dada por una rama de la primera división del nervio suboccipital, como vemos aquí en la imagen. Ahora hablando más un poco de su acción y de su función en el cuerpo humano, se encarga de extender la cabeza y el cuello, como vemos aquí en la imagen. Aquí tenemos el triángulo suboccipital, que es una región del cuello delimitada por los siguientes tres músculos: músculo recto posterior mayor de la cabeza superior y medial, músculo oblicuo superior de la cabeza superior y lateral, y el músculo oblicuo inferior de la cabeza inferior y lateral. Su contenido es la arteria vertebral, el arco posterior del atlas y el nervio suboccipital, como vemos aquí en la imagen. Bueno, aquí tenemos la columna vertebral, que está constituida por piezas óseas superpuestas y articuladas entre sí llamadas vértebras, cuyo número es de 33 vértebras en niños, 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 4 coxígeas, y cuando los 5 huesos sacros y los 4 coxígeos se fusionan por completo en 2 huesos, dejan de ser considerados vértebras y dan lugar a un número de 26 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, una sacra y una coxígea.
Inicialmente tenemos lo que es el atlas C1, que es la vértebra cervical y por eso se abrevia C1. Esta vértebra sostiene la cabeza en el atlas y podemos distinguir el arco anterior, el arco posterior, dos masas laterales y el tubérculo anterior, el tubérculo posterior y las apófisis transversas. Ahora tenemos lo que es la vértebra axis o también conocida como C2. Es la segunda vértebra cervical y su nombre significa eje. Tiene una eminencia vertical que se dirige hacia arriba desde el extremo superior de su cuerpo denominado diente del axis y alrededor de él rota la atrás junto al cráneo. Este cuerpo posee las apófisis odontoides, el cual da lugar a la inserción de cientos ligamentos y además se une con una parte importante del atlas que es el arco anterior para mantener el cuello estable y asimismo el cuerpo de esta vértebra es conocido por ser de gran volumen. Ahora tenemos la C7, que es la séptima vértebra cervical. Es una vértebra de transición y tiene algunas características que la asemejan de una vértebra torácica. El extremo de su proceso espinoso no se bifurca y es especialmente largo y hasta genera un relieve en la piel. Por eso se la llama vértebra prominente y se palpa fácilmente. Los procesos transversos son unituberculosos y no tienen agujero transverso o es muy pequeño. También ahora tenemos la T5, que son las 12 vértebras de la parte central de la columna vertebral. Estas están a continuación de las vértebras cervicales y son más gruesas y menos móviles que estas. Se caracterizan por la ausencia del foramen transverso y también por la ausencia de facetas articulares a cada lado del cuerpo de la vértebra. Las vértebras lumbares están situadas en la región lumbar entre las vértebras torácicas y el hueso sacro. Ahora hablando un poco más de la L5, son las 5 vértebras de la parte baja de la espalda y se caracterizan por la ausencia del foramen transverso, que es la parte de las apófisis transversas, así como por la ausencia de facetas articulares a cada lado del cuerpo de la vértebra, y las vértebras lumbares están situadas en la región lumbar entre las vértebras torácicas y el hueso sacro. Ahora hablando un poquito más del sacro, es un hueso corto, impar, central, simétrico, oblicuo, que está compuesto por 5 piezas soldadas que antes eran las vértebras sacras, en forma de pirámide cuadrangular que presenta una base, un vértice y 4 caras que son la anterior, la posterior y las 2 laterales. Sus alas sacras en las zonas laterales se unen con las palas ciáticas de la pelvis, como vemos aquí en la imagen. Y ya por último mencionaremos lo que es el tema de las vértebras coxígeas, que es un hueso que constituye la última parte de la columna vertebral. El coxis está articulado por su base con el sacro y se trata de un hueso corto, impar, central y simétrico que está compuesto por 3 o 4 piezas soldadas que son las vértebras coxígeas en forma de triángulo y con base de vértice con 2 caras laterales y 2 bordes.